Hola lectores, he vuelto por fin, después de más de un mes, por fin vuelvo por Navidad con una reseña bastante dura, bastante densa. Sé que a muchos nos gustan las reseñas, también sé que otra gente está esperando exactamente la reseña de esta novela porque son seguidores de Ayn Rand. Hoy os traigo la reseña de El manantial, novela de 1943 estadounidense. Se trata de un libro polémico porque en él la autora vertió de alguna manera sus ideas político-filosóficas que, como veremos, son bastante drásticas. No soy ninguna experta en el pensamiento randiano, ni tampoco en la doctrina contra la que reacciona, que sería el comunismo, así que podéis hacerme todas las puntualizaciones que creáis oportunas, sin problemas, y por supuesto también podéis posicionaros. Solo os pido, por favor, respeto y educación, que no os matéis entre vosotros, si puede ser que tampoco me sacrifiquéis a mí por el camino. Habrá debate seguro, pero por favor, que sea civilizado. Bueno, hace ya un año y un mes que Raúl, uno de vosotros, se puso en contacto conmigo para ofrecerme enviarme una novela de Ayn Rand. Él es un gran seguidor de esta autora. Yo confieso que no había oído hablar de ella. Mi señor Rochester aún se está riendo, porque además él sí que me había hablado de ella y yo no me acordaba. Estuve investigando y vi que me interesaba, que era una personalidad pues muy potente. Y él me ofreció enviarme o bien El manantial, en esta edición súper chula, o bien La rebelión de Atlas, que al parecer es la obra cumbre de la autora, la más potente, la que contiene más sus ideas filosóficas. Lo estuve valorando y al final preferí El manantial porque parecía más novela, aunque la otra también lo es, más novela y menos ensayo. Raúl solo quería que hiciera una reseña de esta novela, sincera, y puedo decir con satisfacción que me ha gustado mucho, que ha supuesto salir de mi zona de confort para bien, y desde aquí le agradezco el regalo porque nunca lo hubiera leído si no hubiera sido por él. No estoy nada de acuerdo con algunas opiniones que dicen que es una mala novela, que está mal escrita y que tiene personajes llanos que se dedican a vomitar las teorías político-filosóficas de la autora. Para nada. No es Balzac, no pasará a los anales de la literatura, pero luego hablaremos de ello. Es una novela más que correcta y muy potente. Es muy evidente que la autora era una persona muy inteligente. La novela está muy bien estructurada, tiene personajes muy interesantes y de verdad que la trama es sorprendente y muy potente y se puede leer perfectamente sin reparar en el pensamiento de la autora. Las teorías de Rand no están introducidas con calzador, no tienes la sensación de estar leyendo un ensayo novelizado, que es algo que ocurre a veces y que suele dar como resultado una obra pesada, densa y mal construida. Para nada, El manantial fluye con mucha naturalidad y se puede prescindir perfectamente del contenido. Es como si hubiera dos niveles de lectura, como pasa con Rebelión en la granja o con Cándido, con El Principito, con Los viajes de Gulliver. Hay dos niveles y tú puedes elegir el que quieras. Puedes quedarte solo con la historia en sí o puedes leer en profundidad y quedarte también con el pensamiento que está introduciendo el autor. Aunque eso sí, el mensaje yo creo que es muy evidente y la verdad es que es muy apasionante. ¿Estáis de acuerdo o no? Es muy apasionante. Si te dejas llevar, es genial. Como os decía, Ayn Rand es una autora muy polémica, es venerada por unos y vilipendiada por otros. Yo me hallo un poco en medio. Creo que objetivamente lleva mucha razón en muchas de las cosas que dice, en muchos de los conceptos, pero de forma global no estoy de acuerdo con su pensamiento. No creo que pudiera aplicarse y en caso de aplicarse yo no creo que fuera bueno para la sociedad, sobre todo si se aplicara en un sentido estricto. Creo que es un poco extremo lo que plantea, pero también creo que está fuera de dudas que era una mujer muy instruida, muy observadora, muy perspicaz. No me parece para nada una villana, o sea, no creo que por no compartir sus ideas tengas que considerarla una villana. Tampoco creo que sea una persona que solo pensara en ambición y dinero. Creo que los que piensan esto no han entendido su pensamiento. De hecho, como veremos en esta novela, el héroe de Rand se mueve por principios éticos. En realidad, el meollo de la cuestión es bastante abstracto. Sé que en un episodio de Los Simpson se decía sobre esta novela que era la Biblia de la gente de derechas fracasada. Entiendo lo que quieren decir, pero a mí me parece muy demagógico. A mí me ha parecido una novela muy interesante, me ha abierto la mente, me ha hecho reflexionar y no veo por qué hay que
adorar u odiar a la novela. Creo que todos podemos sacar un aprendizaje de ella, además de una buena lectura, y sin necesidad siquiera de posicionarnos. Ayn Rand tardó 7 años en escribir esta novela y fue rechazada por 12 editores. ¿Os suena? Muchos de los libros interesantes, originales, rompedores han pasado por esto. Esto no significa que tengamos que compartir las ideas del libro, pero seguro que nos van a remover. Y de eso va la literatura, de sacudir al lector. Bien, para empezar vamos a hablar un poquito de la autora, como siempre. Ayn Rand, que es un seudónimo, fue una escritora y una filósofa cuyo origen es muy importante para comprender su pensamiento, porque marcó su vida completamente. Ella nació como Aliza Zinovьevna Rosenbaum en 1905 en San Petersburgo, todavía en el Imperio Ruso, pero murió en Nueva York como Alice O'Connor en 1982. Ella logró la nacionalidad estadounidense en 1931 tras huir de su país. ¿Por qué? Ayn Rand nació en el seno de una familia burguesa y judía y fue una niña precoz. Desde los 8 años empezó a escribir y supo que quería ser escritora. Desde siempre se sintió muy atraída tanto por la literatura como por el cine. Ya en su adolescencia leyó muchos de los grandes clásicos de la literatura y quedó prendada de los románticos. Y esto me hace gracia porque sus detractores la tienen por una persona muy fría y muy seca. Y sin embargo ella quedó prendada de Víctor Hugo, incluso aunque fue precisamente en su adolescencia cuando decidió que era atea y que el valor más importante en esta vida era la razón. Su vida sufrió una gran conmoción con la Revolución Rusa de 1917, concretamente con la Revolución de Octubre, porque los bolcheviques confiscaron el negocio farmacéutico de su padre y ella y su familia tuvieron que huir a Crimea, donde al principio mantenía el control el ejército blanco, que era el no revolucionario. Poco después pudo regresar a su ciudad natal, donde pasó mucha miseria y muchas penurias. Y finalmente, gracias a la reforma bolchevique que permitió que las mujeres accedieran a la universidad, se pudo matricular en San Petersburgo y estudió allí historia y filosofía. Y fue allí también donde creó su seudónimo. Su vida cambió de nuevo radicalmente cuando obtuvo un visado para visitar a unos familiares en Estados Unidos. Quedó sobrecogida por Nueva York por las oportunidades y la libertad que le ofrecía en comparación con lo que estaba viviendo en su país, donde el gobierno ya había derivado en una dictadura. Así que su intención desde el principio fue quedarse allí para siempre, para ser guionista, aunque aseguró a las autoridades soviéticas que regresaría en muy poco tiempo. No volvió nunca a su país natal y de hecho intentó llevarse a su familia también a América, pero estos no consiguieron ningún visado para salir de la URSS. Enseguida se fue a Hollywood, donde aceptaba cualquier tipo de trabajo para poder mantenerse. Empezó a escribir guiones, empezó a escribir cuentos, sin ningún éxito, no se lo publicaron. Luego empezó a hacer contactos, siguió escribiendo guiones, empezó a escribir novelas y poco a poco logró tener éxito y ser reconocida. En definitiva, es evidente que Ayn Rand quedó muy marcada por la limitación que el régimen comunista impuso a la individualidad y a la libertad de pensamiento y de opinión. De ahí que ella sintiera que Estados Unidos era la cuna de la libertad, cosa que creo que podríamos discutir, pero bueno, eso ya sería otro tema. No soy ninguna experta en Ayn Rand, pero intentaré haceros un breve resumen de su pensamiento con sus propios ejemplos. Se aprecia enseguida que su propuesta es muy radical, sin términos medios, sin concesiones, y eso seguramente es porque es una reacción a otro radicalismo que es el comunismo que vivió en la URSS. El pilar de su pensamiento es la razón. Ella creó un sistema filosófico denominado objetivismo que afirma que el único objetivo vital de un individuo es ser feliz, buscando su propio interés, que ese es su único objetivo moral y que solo lo permite el capitalismo puro. Esto ya para empezar. Ella defendía el egoísmo y nos lo explica, por ejemplo, en ensayos como este, La virtud del egoísmo. Este libro se lo compró mi pareja, lo empezó y la verdad es que no le gustó, no siguió porque no le convencía todo lo que estaba explicando. Básicamente lo que dice Ayn Rand sobre el egoísmo es que en origen no es una palabra negativa, que es el uso popular el que le ha añadido un juicio moral y lo ha convertido en un término terrible. La definición del término es simplemente persona que se mueve por sus propios intereses, lo cual no incluye que esos intereses tengan que ser negativos ni que dañen a nadie.
Rand creía en el llamado egoísmo racional, es decir, en tener autoestima y pensar únicamente en uno mismo, pero utilizando la razón, es decir, sin hacer daño ni a la vida ni a la libertad de los demás. Eso sería egoísmo irracional. Aquí es donde Rand pone el ejemplo del empresario y el ladrón. Dice, los dos son egoístas, los dos se mueven por intereses personales, pero no es justo que se los ponga al mismo nivel porque el ladrón es un egoísta irracional, porque se aprovecha del prójimo. En el sistema filosófico de Rand existe un código moral, es decir, el egoísta no puede hacer lo que le dé la gana, sino que su yo, su individualidad, su egoísmo, se tiene que ceñir a la racionalidad. Los demás no sirven a un individuo. Nadie sirve a nadie. En todo caso, voluntariamente pueden pactar con él una colaboración. Por ejemplo, los trabajadores que firman voluntariamente un contrato con un empresario. Aquí tendríamos el debate de los trabajadores que firman un contrato abusivo porque no tienen nada más a su alcance. En definitiva, sobre el egoísmo, tan irracional es que la comunidad sirva a los deseos irracionales del individuo, como que el individuo sirva a los deseos irracionales de la comunidad. Que esto va por el altruismo, que luego hablaremos de él. Por otra parte, Rand también está en contra de la humildad, que es algo que normalmente se tacha de positivo. Para ella es malo porque significa no quererse a sí mismo o, en todo caso, si realmente vales poco, cree que debes luchar por mejorarte y no quejarte. Para ella el extremismo también es positivo porque todo lo que sean acuerdos y concesiones derivan de la inseguridad o de la cobardía del individuo. En definitiva, Rand cree en el individualismo, en su preeminencia frente al colectivo, en el derecho a la no intromisión en su vida, de forma externa. Para Rand, el primer derecho de un individuo es el de su propia vida, y de este derecho emanan todo el resto. Y la práctica de ese derecho a la propia vida es el derecho a la propiedad privada. Sin ese derecho son imposible el resto. Según ella, el producto de tu esfuerzo es tuyo, porque si no, no tienes medios de sustento y además eres un esclavo. Todo individuo tiene derecho a ser él mismo sin sacrificarse por los demás y sin derecho a exigirle al prójimo que se sacrifique por él. Siguiendo su lógica, Rand también era completamente pacifista porque para ella nada podía justificar que una persona ejerciera la violencia contra otra. Y todos estos preceptos para Rand solo podían convertirse en una realidad teniendo el capitalismo puro como estructura política. Es decir, un estado de acción muy limitada, con pocos impuestos y que solo se dedicara a gestionar las instituciones y a velar por el orden público. También habría libertad total de mercado, sin precios fijados y sin restricciones de ningún tipo. Es el sistema económico que, en su opinión, es más productivo y genera mayor bienestar. Y se basa en la libertad de los individuos, cuyas relaciones deben ser siempre libres y voluntarias, nunca impuestas. Para Rand, el colectivismo es una forma de tiranía y por eso rechazaba el socialismo y el altruismo. Por un lado, consideraba el comunismo como una forma de opresión del individuo por cómo lo había vivido ella en la URSS, y por otra parte consideraba el altruismo algo absurdo porque no había ninguna razón objetiva para poner las necesidades de los demás por delante de las tuyas. Para Rand no tenía sentido vivir para los demás, y si las necesidades de los demás te perjudicaban a ti, es que esas necesidades eran irracionales. Rand siempre puntualizaba que una cosa era el altruismo y otra muy diferente la generosidad y la compasión, puesto que estos no implicaban ni menoscabar tu autoestima ni servir a nadie. Ella no se consideraba políticamente ni de derechas ni de izquierdas, pero se la suele tachar de conservadora por sus ideas individualistas y a favor del capitalismo y de la propiedad privada. Sin embargo, es verdad que era atea, lo que choca bastante con la doctrina conservadora. Ella afirmaba que no se podía demostrar racionalmente la existencia de Dios. Tampoco estaba a favor del control del Estado, sino de un estado de acción muy limitada. También estaba totalmente a favor de la libre circulación de textos y de ideas, incluso aunque fueran comunistas, incluso aunque fueran pornográficos, son cosas que a ella no le gustaban. Ella defendía la libertad individual de difundir esas ideas. En este sentido afirmaba que lo que había que penar eran los hechos, no las ideas, puesto que eso era censura y control del Estado, y ella rechazaba completamente eso. Estaba a favor del aborto por ser las mujeres las dueñas de su cuerpo,
estaba a favor de la libre difusión de drogas, porque si tú querías comprarlas y tomarlas tenías derecho. También estaba a favor del suicidio. Si tú querías suicidarte, era tu derecho individual a tu propia vida. ¿Realmente todo esto no suena nada conservador? Yo la crítica que le haría aquí es que es radical por inercia. Es decir, lo defiende todo en aras de la libertad individual, pero no se para a profundizar en cada tema ni en las consecuencias. No me parece responsable en ese sentido. También se ha asociado a Ayn Rand con el libertarismo, porque los libertarios defienden la libertad del individuo en sociedad, la propiedad privada, el capitalismo de mercado y la intervención mínima del Estado. Sería parecido al anarcocapitalismo, pero Ayn Rand no estaba nada de acuerdo con que la tacharan de libertaria. Ahora os voy a poner un ejemplo para que os quede claro hasta qué punto es importante la libertad individual para Ayn Rand y hasta qué punto fue rompedora también en su momento. Hay una entrevista en YouTube en la que le preguntan qué opina sobre la homosexualidad. Y ella responde lo siguiente. Ella afirma que la homosexualidad le parece inmoral y repugnante y que es una patología. Hasta aquí, en la época, era lo normal. Claro, desde nuestra mentalidad del siglo XXI es bastante chocante lo que dice, pero en su época era lo normal. ¿Dónde es rompedora Ayn Rand? Pues es rompedora en el momento en el que añade que aún así ella cree que esas personas tienen derecho a desarrollar su sexualidad porque es su privilegio individual y que el gobierno no tiene derecho a prohibirlo. Donde hay consentimiento mutuo entre dos adultos, no es asunto de la ley. Entonces yo estuve hablando con mi pareja de este tema en concreto y le dije, ¿ves? Aunque a ella le parece terrible la homosexualidad, la acepta, es tolerante, más tolerante que el resto de su sociedad en ese momento. Y él me hizo ver que aunque obviamente mejor eso que nada, realmente tampoco es muy ideal porque ella lo acepta solo en aras del individualismo, sin más reflexión. Es decir, de esa manera promueve una sociedad tolerante, pero no comprensiva ni empática, ni responsable. Yo creo que el homosexual no busca que se le tolere con condescendencia, porque eso le hará sentir además incómodo. Lo que busca es que se normalice su situación, que sea una situación como cualquier otra. Un poco de humanidad, un poco de empatía. Entonces, ya llegando al final del pensamiento de Ayn Rand, yo creo que su ideario es bueno, creo que es bien intencionado, creo que es inteligente, pero creo que cuando se matiza, se derrumba el castillo. De algún modo lo adapta todo al individualismo y nunca lo pone en duda ni lo limita. Al final se convierte como en una religión, como en algo incuestionable. Por lo tanto, a mí me parece que acaba siendo un sistema muy simple que se reduce a un mantra intocable, igual que pasa con el comunismo o con el cristianismo. Al final siempre tenemos un eje intocable, ya sea el pueblo, ya sea Dios o ya sea el individuo en este caso. Bueno, todas estas teorías están muy bien plasmadas en la novela y las iremos viendo. Otras obras destacadas de Ayn Rand. Primero tenemos Los que vivimos, de 1936, fue su primera novela publicada y la más autobiográfica, porque aunque es ficción, se basa en su propia experiencia. Esta novela trata de cómo vivía una persona bajo el gobierno posrevolucionario, de la lucha entre individuo y Estado y, como os podéis imaginar, pues el villano es ese Estado comunista. Creo que fue la primera crítica abierta que hizo Rand contra el régimen soviético. Y luego tenemos La rebelión de Atlas de 1957, que es su obra cumbre. También es ficción y es la más compleja en su contenido y también la más valorada. Esta novela narra la decadencia de Estados Unidos como consecuencia del excesivo intervencionismo del Estado, que sangraría con elevados impuestos a una parte de la población, que serían los empresarios y los emprendedores que se rebelarían contra este Estado déspota. El título es una referencia al personaje mitológico de Atlas, que fue un titán al que Zeus condenó a soportar sobre sus hombros el peso del cielo. Entonces Rand convierte a los saqueados, a los empresarios, en un grupo de Atlas con derecho a rebelarse contra esa carga injusta, según su punto de vista, que tienen que soportar. En general, los protagonistas de las novelas de Rand, incluyendo El manantial, son héroes muy singulares, son hombres racionales, talentosos, muy independientes, cuyos valores y principios chocan
con la masa poblacional restante. Y por supuesto, su perseverancia se ve recompensada. Yo le veo un problema a este tipo de protagonista y es que, ¿qué pasa con las personas reales que no tienen un talento especial? ¿Dónde encajan en la teoría de Rand? ¿Qué sería de ellos en la sociedad que promueve Rand? Y esto lo pregunto, aunque a mí el protagonista me encanta, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con la otra. La novela funciona muy bien, pero yo en la realidad no lo veo. Y vamos ya a por el argumento del manantial. La novela se ambienta en la Nueva York de principios del siglo XX y trata de un joven arquitecto, Howard Roark, que se niega a renunciar a su visión personal y artística de la arquitectura. Se niega a construir lo que quieren sus clientes, que le piden bodrios, le piden atentados contra la arquitectura, y con esta actitud desafía a la sociedad y la sociedad le responde marginándolo. En otras palabras, es la lucha de un artista por mantener íntegros sus principios, por no rebajarse, por no venderse al mundo por gloria o por dinero. Dejadme hacer un apunte gracioso, y es que Howard Roark se inspira parcialmente en la figura del arquitecto Frank Lloyd Wright, y al parecer Ayn Rand quería que en la película, de la que hablaremos después, aparecieran sus diseños. Y no pudo ser porque Wright pedía demasiado dinero. Es decir, hizo lo contrario de lo que hace Roark, que no se vende por dinero, que no le importa el dinero. El caso es que a Roark le cuesta mucho doblegarse a los cánones dominantes y dibujar planos que contradicen su visión, porque es como si le obligaran a olvidarse de sus conocimientos. Es como pedirle a un bailarín que baile mal cuando conoce perfectamente la técnica y los pasos. Entonces él no entiende por qué debe gobernar la ineptitud. Él quiere la perfección o nada, y para él eso es ser libre. El personaje de Roark es estupendo, pero no os vayáis a creer que encarna al típico joven idealista, soñador, que lanza largos y apasionados discursos para cambiar el mundo. No, es un hombre sereno y silencioso que se expresa de forma lacónica, incluso desdeñosa, y que puede parecer prepotente. El manantial del título hace referencia a una cita de la misma autora que dice: «El ego del hombre es el manantial del progreso humano». Es decir, es la fuente de la que emana la creatividad, las ideas. El estilo narrativo de la novela es ligero y fluido, no se hace pesado en absoluto, no os asustéis creyendo que el libro habla mucho de arquitectura, porque no es así. A mí no me interesa nada la arquitectura y la verdad es que está muy bien ensamblado ese tema en la trama y en los conceptos de Ayn Rand, con lo cual no te parece que te estén hablando de arquitectura. Todo lo que se habla de arquitectura es como muy extrapolable a otros ámbitos, es como muy simbólico en realidad. La novela tiene más de 800 páginas, entonces hasta la 300 y pico el libro es muy interesante y a partir de ahí ya te enganchas mucho. Tiene partes reflexivas que no se hacen para nada pesadas, tiene diálogos muy interesantes, tiene partes tristes, tiene partes llenas de tensión, tiene partes entusiastas. Me ha parecido un libro muy equilibrado. ¿Está a la altura de la gran literatura? No, no figurará en los estudios literarios de las universidades, pero es una novela mucho mejor que la mayoría que se publican hoy día. Está muy bien estructurada, la visión de la autora es muy inteligente, muy sorprendente y muy potente. Yo he disfrutado horrores de la trama. Los personajes están claramente pensados para que encarnen personalidades muy singulares que ayuden a Rand a plasmar sus ideas, pero no son llanos, y su evolución es muy interesante. Me encanta que la novela se divida en 4 partes y cada parte tiene como título a uno de los 4 personajes protagonistas, con lo cual cada parte se centra más en una parte concreta de lo que quiere contar Rand. Eso me encanta. Y ahora voy a describir un poco cada una de esas partes con su personaje. La primera parte se titula Peter Keating. Peter es un joven arquitecto conocido de Roark que rápidamente será rico y famoso. ¿Por qué? Porque es un farsante, es un caradura sin escrúpulos, sin principios, que está concebido como la antítesis de Howard Roark. Para Rand, el egoísta no es Keating, que se rebaja y se vende. El egoísta es Roark, que se mantiene firme en sus principios. Peter Keating es un personaje muy triste porque pierde las oportunidades verdaderamente importantes de esta vida, las que le hubieran hecho feliz, por culpa de su ambición profesional, porque él confunde el éxito profesional con la felicidad. Es muy doloroso ver cómo su carácter ambicioso
dominado por una madre que está obsesionada con que triunfe en la vida, le hará equivocarse una vez tras otra. ¿Y qué relación tiene Keating con Howard Rourke, nuestro protagonista? Lo odia. Lo odia por su talento, porque él sí ve que tiene talento. Y no entiende por qué no quiere dinero, ni fama, ni un montón de gente a su alrededor, aceptando sus órdenes sin rechistar, a cambio simplemente de renunciar a sus ideales. Intenta que Rourke haga lo mismo que él, aunque le da miedo que le haga la competencia, porque aún le molesta más su actitud digna. Le molesta porque lo pone frente al espejo y le hace darse cuenta de que él se vendió. Lo acusa de prepotente, de creerse por encima de todo, pero en realidad lo envidia. En el fondo sabe que Rourke no es ni fracasado, ni vago, ni mezquino, ni prepotente. Sabe que todo eso que piensan los demás no es así. Le enfurecen su fuerza y su dignidad y quiere destruirlo, y cree que el mundo está de su parte para conseguirlo. El consejo de Keating para Rourke es: sé siempre lo que la gente quiere que seas. Entonces podrás tenerlos donde quieras. Pretende ser condescendiente con él para sentirse superior y asiste pasmado a la imperturbabilidad de Rourke, que no se siente impresionado en absoluto. El error de Keating para Rourke es desear la grandeza, pero la grandeza a ojos de los demás. Es decir, quiere sembrar fama, envidia, admiración, todo cosas que otorgan los demás, que no vienen de ti mismo. De Keating se dice: no quería ser grande, solo ser considerado grande. No quería construir, sino ser admirado como constructor. Peter Keating nunca ha tenido en cuenta el yo, lo que él quería. Por lo tanto, no es un egoísta, sino que ha vivido para los demás. Para Rand, este personaje encarna la inmoralidad, la mediocridad y el fracaso, aunque a ojos del mundo sea un triunfador. La segunda parte de la novela se titula Ellsworth Toohey, que es un personaje fascinante del que no voy a hablar porque es un poco sorpresa la personalidad de este personaje y prefiero no desvelarlo. La tercera parte se titula Gail Wynard, que es un hombre todopoderoso, muy influyente y muy rico, que domina el mundo de la prensa. Es una personalidad muy inteligente y muy potente, y cuando le preguntan por qué publica cosas que degradan el gusto del público, él responde: no es mi función ayudar a la gente a preservar la dignidad que no tiene. Ustedes les dan lo que dicen en público que quieren. Yo les doy lo que les gusta de verdad. La honradez es la mejor política editorial, caballeros, aunque no en el sentido que les han inculcado a ustedes. Es buenísimo. Gail Wynard es mi personaje favorito de la novela porque es fascinante, porque aparenta una cosa, pero es otra. Es un personaje al que le acabamos viendo el corazón. Es un personaje del que yo me hubiera enamorado. Te cuentan su origen, cómo era un niño pobre que vivía en la miseria y cómo fue ascendiendo. Es fascinante. Y es una especie de Gran Gatsby. Los que hayáis leído la novela me entenderéis. Este personaje representa el fracaso, el sueño que pudo ser y no fue, el hombre que pudo ser Howard Rourke pero no lo fue. Peter Keating nunca tuvo esa oportunidad porque no tenía talento, pero Gail sí. La cuarta parte de la novela es la de nuestro protagonista, Howard Rourke. Howard es un hombre frío, impenetrable, impasible, imperturbable, indiferente. Él no acepta caridad, no acepta ayuda porque le parece un soborno y una bajeza y prefiere hacer cualquier trabajo de mandado antes que de arquitecto subordinado, porque entonces no es humillante. La gente lo tacha de inflexible y de fanático, pero él va contra la idea de que el sacrificio es virtud. Para él, sacrificar honor, dignidad, libertad, derechos personales nunca puede ser una virtud porque son las mayores posesiones del individuo. Howard Rourke, al mantenerse fiel a sus principios, genera en aquel que es mediocre y que se ha vendido envidia y rencor en vez de admiración. Y en eso Rand tiene toda la razón. Ahí lo clava. Eso siempre ha sido así en cualquier ámbito. Aquel que realmente ama un ámbito, en este caso la arquitectura, admira a un buen creador como Rourke. Pero el que está ahí para ganar fama y dinero sin que le importe realmente el arte, lo que siente es odio y envidia. Se siente humillado por el talento del otro. Eso es lo que carcome a Peter Keating. En el juicio, porque hay un juicio, es muy interesante ver la percepción que tiene la masa, la gente, sobre Rourke. La multitud se siente irritada por la actitud de Rourke, porque no parece un hombre asustado, ni destruido,
ni siquiera desafiante. Está tan tranquilo como si no estuviera allí. La gente se siente ignorada su posición de juez público, siente ignorado su desprecio hacia Rourke. Su orgullo no se ve satisfecho, con lo cual la gente se siente insultada y eso no se lo pueden perdonar a Rourke. Así que en vez de admirarlo por su valentía y por su entereza, lo odian. Es un clásico de la vida. No me digáis que no conocéis ejemplos. Os voy a leer un fragmento del juicio en el que Rourke se define porque es muy bueno. Se dice que he destruido el hogar de los desahuciados. Se olvida que, de no ser por mí, estos desahuciados no podrían haber tenido esa casa en concreto. Los que estaban preocupados por los pobres tuvieron que recurrir a mí, que nunca me han preocupado, para poder ayudar a los pobres. Se cree que la pobreza de los futuros inquilinos les daba derecho a mi trabajo, que su necesidad constituía un derecho sobre mi vida, que era mi deber contribuir con lo que se me pidiera. Este es el credo del hombre de prestado que ahora está fagocitando al mundo. He venido aquí a decir que no reconozco el derecho de nadie a un solo minuto de mi vida, ni a cualquier parte de mi energía, ni a ninguno de mis logros. No importa quién lo reclame, cuántos sean o lo mucho que lo necesiten. Quise venir aquí a decir que yo soy un hombre que no existe para los demás. Había que decirlo. El mundo está pereciendo en una orgía de autosacrificio. Quise venir aquí a decir que la integridad del trabajo creativo de un hombre es más importante que cualquier iniciativa caritativa. Aquellos de ustedes que no entienden esto son los hombres que están destruyendo el mundo. Bueno, lectores, la reseña se me ha ido a la hora de duración y me parece una barbaridad, y más para una reseña tan densa. Felicidades a los que habéis llegado hasta aquí. Así que voy a cortar y la semana que viene tendréis la otra mitad del vídeo. Así vais madurando todo lo que he explicado y os preparáis para la traca final. ¡Feliz Navidad y leed mucho!